política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al diputado Alberto Sánchez, quien es un diputado al Congreso de Guatemala. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, hombre, gracias. Va a ser un gusto compartir con tu persona y con quienes puedan escucharnos y vernos, entiendo yo. Buenísimo. Y pues, primero que nada, me gustaría que hablaras un poco acerca de vos para las personas que tal vez no te conocen o no te ubican de momento. Ok, con gusto. Pues, mira, yo, pues, a ver, a nivel personal, profesional, soy graduado de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Soy licenciado en Filosofía. Es una carrera que se estudia en la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Porque, pues, recordemos que las humanidades reúnen muchas de esas disciplinas. Cursé un poco la maestría en Derecho Constitucional. No lo he terminado por cuestiones de tiempo, pero ese es mi objetivo este siguiente año, a ver qué tal. ¿Qué más? Es primera vez que entré al Congreso, participé con un partido que fundamos hace 8 años más o menos, ¿verdad? Hace 8 años. ¿Y qué te digo? Pues a nivel personal también, pues soy una persona súper optimista y siempre intentando ver lo positivo de las cosas, aunque pues hay muchas cosas negativas, pero siempre hay una luz al final del camino. Y súper entusiasta y propositivo también en muchos temas. Te diría yo, pues al final soy originario del departamento de Santa Rosa, pero casi toda mi vida la he pasado en el departamento de Guatemala, en Fraijanes, que es un municipio del departamento de Guatemala, ¿verdad? Entonces, he vivido ahí toda mi vida prácticamente. Y bueno, eso en resumen, ¿verdad? Soltero, no me he querido casar todavía ni tener un compromiso. Creo que nuestras generaciones van por esa línea, ¿no? Intentar tener familia hasta un momento ya bastante, pues, adulto, ¿no? Eso te resumiría. Me encanta leer, me encanta escuchar música y bueno, en resumen. Buenísimo. Si estamos cerca, tal parece. Y sí, es normal en estas generaciones tal vez tener un compromiso más adelante, no tan jóvenes como las generaciones pasadas, quizás nuestros padres o nuestros abuelos. Claro. Y pues contabas que fuiste miembro o fundaste junto con otras personas el partido. Me gustaría saber por qué fue que te uniste al proyecto. Era un proyecto en creación. Sí, te estoy hablando que fue 2015, ¿no? 2015. Ujú. Creo que para muchos fue el despertar de la conciencia, pero no en términos de
de Rigoberta Menchú, sino que en otros términos, fue el despertar del interés por la política, ¿no? Porque el 2015, pues en ese momento yo lo veo y digo, qué ingenuo fui porque me dejé llevar por la ola, una ola impuesta sutilmente, pero que en ese momento todos creíamos que estábamos luchando contra la corrupción, y no veíamos que habían como más temas detrás, ¿no? Entonces, y cabalmente, hacía 6 meses atrás, habían salido a la luz un grupo de personas que se hacían llamar Grupo Semilla, y me interesó. Yo leí la publicación que hicieron en un periódico escrito, me interesó el grupo, ¿verdad? Creo que ahí habían dos personajes que me llamaban la atención particularmente, uno que era Edelberto Torres Rivas, que era un sociólogo, y Juan Alberto Fuentes Knight, que era un economista. Me llamó la atención que ellos dos estuvieran ahí, aparte porque en ese momento de mi vida yo comulgaba un poco con las ideas de la socialdemocracia y me parecía que ese proyecto iba encaminado a intentar establecer una línea ideológica de socialdemócrata, y pues entonces me interesa ese término. Aparte, pues por mi profesión siempre pues había tenido la curiosidad, ¿verdad? De a nivel teórico poder decir, bueno, ¿cuál es la relación entre ética y política, si es que existe tal relación? Porque ha sido como un tema de discusión a nivel teórico. O sea, hay muchos documentos o propuestas, ¿verdad? A través de algunos ensayos de cómo es que se da esa relación, ¿verdad? Y pues ahí vemos ya los códigos de ética en diferentes instituciones. Y es una tensión permanente que está, y pues la ética desde mi disciplina es un campo de estudio, ¿verdad? Una rama de la filosofía. Entonces también me interesaba esa otra parte, y obviamente pues en lo político siempre entendemos de que hay que tener un cierto liderazgo o cierto interés en poder solucionar algunas problemáticas, y eso se une a la parte de que siempre he intentado ser propositivo y optimista, porque si no sos optimista y no le encontrás el sentido a la política, porque la política es al final un medio para intentar ejercer una acción en cierta realidad, ¿verdad? Entonces, creo que eso me motivó, ¿verdad? Y te he podido mencionar 3, 4 cositas que me motivaron a sumarme a un grupo que en ese momento todavía no se percibía como un partido político, sino simplemente como un grupo, pues, de intentar ver qué se hacía. Y en el 2015, pues, recordemos que habían muchas asociaciones, surgieron como poporopos, ¿no? Esas organizaciones de que la Batucada, Justicia Ya, Grupo Semilla, ¿qué otras cosas? No recuerdo, habían como unas 6 más o menos. Y bueno, y la cooperación financiaba muchas de esas organizaciones, ¿verdad? Luego nos dimos cuenta de eso, bueno, al menos yo me di cuenta de eso después. Entonces era una fiesta, ¿no? De alguna manera, porque éramos muchos jóvenes los que estábamos metidos en eso. Y encontré eso, ¿no? Me interesó más relacionarme con este grupo, Semilla, que con las otras organizaciones, aunque al final pues se volvieron casi lo mismo, ¿no? Trabajaron en conjunto. Y pues a partir de ahí me sumo al grupo, ¿verdad? Y eso, en resumen, te digo, eso fue el inicio del por qué me sumo al grupo Semilla, que posteriormente a finales del 2015 se decide que ya no va a ser solo un grupo, ¿verdad? Sino que se va a intentar hacer un partido político. Y ahí comienza la historia de la creación del partido político, ahí por septiembre, cabalmente por estas fechas, ¿verdad? Septiembre 2015. Te estoy hablando hace qué, ¿cuántos años? 8 años más o menos, ¿verdad? Sí, pues, hace 8 años. Sí, aproximadamente. Sí. Wow, bastante. Y sí, creo que la mayoría de guatemaltecos, voy a decirlo de esta manera, caímos en estas ideas, o por así llamarlo, de la Batucada, de Justicia Ya,
Personalmente, en esa época yo no conocía al grupo Semilla, pero sí a los demás, que luego, como decís, ahora trabajan todos como uno solo, o en diferentes sectores. Em, y sí, a muchas personas les dio como que esperanza a oír que había gente nueva, jóvenes, eh, anticorrupción por sobre todo, que eso es la bandera oficial de ellos, por así llamarlo. Pero también me gustaría saber un poco cómo fue los primeros años, ya cuando ya empezaron como la idea de un partido político. Uf, bueno, es súper amplio, ¿qué te puedo decir? Recuerdo que algunas personas se fueron, ¿verdad? Se fueron del movimiento porque no les interesó la política partidaria. Sin embargo, pues siguieron apoyando un poco desde afuera. Fue un ambiente, pues al final, diría yo, como interesante, ¿verdad? Porque crear un partido político no es tan fácil. Pues en Guatemala necesitamos 25,000 afiliados, y es imposible que conozcas a esos 25,000 afiliados. Necesitas estructura en los departamentos, mínimo 12 departamentos, 52 municipios. Es una cantidad enorme. Eso implica visitar los departamentos. Yo recuerdo que hice, no sé si cientos, pero sí muchos viajes a todos los departamentos: Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, todo Occidente, Oriente, etcétera, buscando gente, ¿verdad? Para decirles, miren, pues estamos haciendo un partido, el tiempo es tal porque tenés tiempos, ¿no? La ley te establece tiempos para poder hacer el partido. Tiene que existir una junta directiva para después hacer un comité nacional, toda vez tengas estructura en lo que te mencioné y toda vez llegues a la cantidad de afiliados. Entonces, sí, fue interesante al principio. Yo te diría que estaba muy ilusionado, ¿verdad? Con la creación del partido, y es cosa que no me arrepiento para nada porque fue un momento de mi vida que lo disfruté. Lo disfruté conocer gente maravillosa, de alguna manera personas muy propositivas y entusiastas, queriendo aportar al país desde diferentes perspectivas. Em, y pues muchas de las personas que conocí en esa época aún siguen siendo mis amigos, otros siguen siendo conocidos, ¿verdad? Entonces fue un momento, por lo menos entre el 2016, 17 y 18, fue un momento muy bonito, ¿verdad? Una experiencia que recomiendo a cualquier joven que vaya a escuchar esto, o a cualquier persona que esté viendo y escuchando esto, de que se meta a la creación de un partido político, no importando si va a participar o no va a participar políticamente, pero ver la creación de un partido desde adentro, desde cero, eso es una experiencia muy rica, y también le ayuda a aterrizar uno cómo es que funciona esta herramienta, ¿verdad? Como son los partidos políticos, una herramienta para el funcionamiento de la democracia dentro de una república, ¿no? Entonces, sí creo que es una experiencia que vale la pena, ¿verdad? Y te digo que para mí fue muy bonito estar esos años, 16, 15, 16, 17, 18, porque fue el sentir que no llegas a una meta, pero después llegas, y cuando llegas a la meta de los afiliados, de las estructuras, etcétera, es muy emocionante, y sentir que estás persiguiendo eso, ¿verdad? Entonces, ya después te das cuenta de que pues no era tan así la cosa, pero en ese momento lo vivís con mucha pasión. Como una gran victoria, me imagino. Y sí ha de ser Claro. una experiencia muy bonita poder compartir con las personas de los municipios, de los departamentos, poder oírlos, poder eh, escuchar sus necesidades y saber que si de llegar puedes hacer un cambio, aunque sea mínimo, pero puedes hacerlo. Sí. Eh, Lamentablemente, por los resultados que hemos visto, eh, considero personalmente que no ha sido así, al menos en este movimiento en los últimos años, ¿verdad? Am, y pues me gustaría saber un poco también cómo es que salís de ahí. Bueno, ahí hay como también
una gran historia, ¿verdad? Es entre estos... A ver, entendamos que la política siempre es una lucha de poder, ¿verdad? Es una lucha por el poder. No hay que caer en los romanticismos de decir mi movimiento, mi partido político es para cambiar Guatemala y ese tipo de cosas. O sea, al final, obviamente le vas a aportar algo al país, pero realmente los partidos son la herramienta para llegar al poder político. Y en esa lucha de poder político siempre vas a tener adversarios y vas a tener personas que te van a apoyar y vas a tener otros que se van a volver tus adversarios o hasta tus enemigos. Y en los partidos políticos hay facciones, ¿no? Facciones en términos ideológicos. Por lo menos desde mi punto de vista, en el partido que formamos, habían algunas facciones, algunas ideologías, habían algunos que se creían o nos creíamos socialdemócratas, otros que se creían comunistas, otros que se creían libertarios, otros que se creían liberales clásicos, otros que se creían anarquistas, etcétera, ¿no? Entonces habían diferentes grupos. Sin embargo, creo yo que el que fue tomando más auge dentro del partido fueron los oportunistas, que eso ya no es ideología, sino que eso ya es como tener un interés específico, ¿no? Y obviamente también el partido, pues al final, yo recuerdo que siempre vendíamos la idea, o se vendía la idea de que era un grupo con ideologías diversas y que por lo tanto éramos incluyentes de todos los sectores, ¿no? Luego, pues nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, ¿no? Que el partido era más un grupo a la izquierda, un grupo a la izquierda. Al principio empezaron con una no definición ideológica, ¿verdad? Se hacían llamar izquierda democrática. Nunca entendí muy bien qué significaba eso, pero realmente al final te das cuenta que la izquierda es izquierda. O sea, no hay pierde, digamos, en el sentido de que en última instancia sus acciones siempre van a ser continuar en el poder, van a ser establecer ciertas agendas, y obviamente van a adoptar teorías trasnochadas como el marxismo o el comunismo, que simplemente son posturas teóricas, pero que en la práctica es imposible de realizarlo, ¿no? Te digo esto porque es un marco general, ¿verdad? En el que esa lucha por el poder se va generando dentro de ese roce de ideas. Y a veces es muy sano tener ese tipo de discusiones, pero lo que ya no es sano es cuando hay temas que se vuelven muy personales, ¿verdad? Donde ya los ataques ya no son por tus ideas, sino que es encontrar una forma eh, muy malvada o perversa para poder quitarte del poder o quitarte el poco poder que puedas tener y quedarse ellos o las personas con el poder, ¿verdad? Entonces, en mi caso eso fue lo que pasó. Fue una separación, llamémosle así, eh, muy sutil por parte de algunas de las personas que eran parte y que son todavía parte del movimiento. Y realmente yo lo reduzco la acción que ellos hicieron a una traición, ¿verdad? A una traición a una de las personas que hizo el partido y que funcionó y que trabajó por el partido, y luego ves precisamente que era una constante, ¿verdad? Luego ves que no fuiste el único que traicionaron, sino que tenés a 3, 4 personas que ahí están, ¿verdad? Ahí están los datos, ahí están los nombres, como un Juan Alberto Fuentes, un Susana Brichó, la antigua, como un Donald Urizar de Quetzaltenango, un Salvador Batz de Totonicapán, un Alfonso López de San Marcos, una Hanna Sierra de San Marcos. Digamos, tenés muchos nombres que cuando ves lo que hicieron fue traicionar a esas personas que hicieron y apoyaron un partido político. Y bueno, pues alguien podrá decir que en política la traición es normal. Yo creo que no tendría que ser lo normal, ¿no? Precisamente, pero creo que este partido, o los que actualmente dirigen el partido, están haciendo
lo mismo o peor de lo que pudiera haber hecho cualquier otra persona pusilánime dentro de la dinámica política, ¿verdad? Entonces, sí, esa variable de la traición, lo que hace ahí en mi caso específico, es que me da la oportunidad primero de poder entenderlos, ¿verdad? Cómo es que funcionaban al interno del partido y tener siempre esas pugnas. Todos los nombres que te mencioné anteriormente son personas que lograron sacar del partido y no lograron participar, la mayoría, algunos sí, otros no, en las elecciones del 2019. En mi caso, me quisieron quitar la Secretaría Departamental, ¿verdad? Poniéndome a otro grupo, no lo lograron. Quisieron quitarme del listado de diputados, poniendo a otro grupo del listado de diputados, no lo lograron. Y lo que sí lograron fue precisamente al momento de que yo asumo como diputado, muy estratégicamente me sugieren de que debo renunciar a la Secretaría Departamental para no quedarme con la duplicidad de funciones, ¿verdad? Siendo secretario departamental y a la vez diputado, cosa que es absolutamente ridícula, pero que en su momento yo no me di cuenta de que era una estrategia para poder quitar el poder interno del partido para después muy fácilmente marginar a la persona, en este caso a mí, porque ya no eras prácticamente parte del partido, ¿verdad? Porque estás renunciando a un órgano que has ganado democráticamente. Entonces, ahí empieza una variable, ¿no? Y para resumírtelo, para aterrizar a tu pregunta, en el 2021, una persona que trabajaba conmigo, eh, era asesora mía, trabajó conmigo 2020, 2021. Ella pues hace una denuncia contra mi persona ante la bancada y dice que yo falto a la ética y que actúo en contra de la ética del partido a través de acciones que ponen en riesgo su condición de mujer. En otras palabras, ella les dice, miren, él me acosa sexualmente, ¿verdad? Entonces, luego me di cuenta de que, y eso lo hace a nivel de bancada, nunca llega a un tema penal, por lo mismo, ¿no? Porque después te das cuenta de que simplemente era una jugada política para quedarse con ese poder político y que, por cierto, esta persona ahora es diputada electa, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que muy estratégicamente, pues comienza, digamos, te resumo eso, en que eso hace que tengamos una fricción mayor al interno del partido o al interno de la bancada eh, con los demás diputados que obviamente pues lo que hacen es creerle a la persona y luego filtran la información a los medios de comunicación y ahí lo que tenés es un linchamiento político a nivel mediático porque todos te van a empezar a insultar y te van a empezar a decir que sos esto y lo otro, ¿verdad? Porque le hiciste tal daño a tal mujer o algo por el estilo, cuando lo que se materializó ahí simplemente fue una estrategia para quitar del camino a alguien y poder quedarse con ese poder y espacio político. Entonces eso crea la fricción y te lo menciono lo de la persona, lo de la chica, porque eso es la raíz de la separación, ¿verdad? Con ellos, porque ellos se vuelcan contra mí y simplemente aprovechan todo eso, o mejor dicho, como parte de la estrategia para sacarme, lo aprovechan para hacerme a un lado, criticarme, y como tienen bastante dinamismo en las redes sociales a nivel de Twitter y Facebook, pues utilizan a todos los medios de comunicación aliados, que por cierto eso es un tema interesante de analizarlo, ¿verdad? ¿Cómo es que funcionan? Y entonces replican hasta que se vuelve una bola de nieve. Y el malo de la película eres tú, ¿verdad? Ya no es otra cosa, sino que el malo es este que se le está tachando de tal cosa. Y en fin, entonces luego sacan unos comunicados
los procesos nunca terminan, ¿verdad? Actualmente yo legalmente sigo siendo parte de la bancada, digámoslo así, porque nunca se dio un proceso de expulsión real y por lo tanto, si miras ahí en el tablero, siempre vamos a aparecer 7 diputados de la bancada de Semilla, aunque obviamente nada que ver con Semilla ya. Eh, y entonces eso es la materialización de la lucha del poder y que ya se venía dando desde la misma conformación del partido. O sea, te mencioné al principio de la lucha de poder porque mi lucha por el poder empezó desde el 2017, a finales del 2017, ¿verdad? Porque ahí es donde ya empiezan a querer quitarte el camino y como te volvés, y como al final tenés liderazgo nato, ¿no? Entonces te vas haciendo de aliados que te apoyan y es imposible que te quiten del camino porque tenés aliados, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad? Para responder a tu pregunta de por cómo es que me separo o por qué me separo de ellos, eh, eso, ¿verdad? En resumen. Y pues hay como hay temas alrededor que podríamos profundizar también, ¿verdad? Claro, sí sería bueno. Y si esto fue como, por llamarlo así, o como diría el presidente Trump, una cacería de brujas para sacarse a los rivales de que legalmente, por así decirlo, a- a- invocando o abocándose a leyes con delitos ficticios, ¿verdad? Claro. eh, que es muy propio de estos movimientos, que cuando ven que a alguien no les sirve, lo sacan por donde sea, ya sea le inventan un delito o hacen una lapidación social, que fue una de las cosas que también te hicieron, junto con todo el Net Center, que porque tienen un Net Center al final, cuentas que se dedican a publicar y a apoyar como que fueran ciudadanos, porque al final no tienen convocatoria para personas reales, pero sí para personas virtuales, que son los Net Center. Me gustaría que profundizaras un poco más acerca de los temas que mencionabas. Sí, tal vez ahí algo importante es, sí, ellos se especializaron, ¿verdad? Desde el momento en que ganamos las 7 diputaciones, pues el equipo de comunicación se especializó en llenarse de diferentes aliados en algunos medios y pues los net center, ¿verdad? Que es una realidad, ¿verdad? Hay personas que manejan eso. Uno de los que manejaba eso era la persona que falleció, que era Ronaldo Robles, ¿verdad? Era uno de los cabecillas, digámoslo así, del manejo de los net centers. Obviamente, pues todo eso con la venia de Samuel Pérez, ¿no? Porque Samuel Pérez siempre ha sido el representante legal tanto de la Junta Directiva como del Comité Nacional del partido y actualmente pues es jefe de bancada, ¿no? Digamos, es una persona extremadamente egocéntrica y siempre ha querido estar en los espacios, en los primeros espacios y hay toda una historia ahí de fondo, pero pues siempre ha sido así, o sea, siempre se ha manejado de esa manera y obviamente pues algunos asesores que manejaban esos temas como Ronald Ochaeta, que era asesor de Lucrecia, como Raúl Barrera, que también ha sido muy activo en redes sociales, eh, entre otros, que ahorita se me olvida el nombre, y que han manejado eso, ¿no? La parte de comunicación, y que lamentablemente cuando se dan cuenta que yo no voy a quedarme de los brazos cruzados, ¿no? Porque fíjate que al final cuando es increíble, ¿no? Y esto es como un principio de vida, cuando tú eres consciente de que no has hecho nada negativo o simplemente no has hecho nada de lo que te dicen que supuestamente ocurrió, estás súper tranquilo. Digamos, en mi caso, cuando se dio la noticia a nivel mediático, simplemente decís, bueno, manejemos este tema a nivel mediático, pero sabes que eso no va a pasar a más, porque no has hecho nada. Entonces, es algo muy, digamos que es que hasta una experiencia de vida, ¿no? A mí me sirvió muchísimo. Y al final, pues en política, a veces yo pongo Twitter, algunos tweets criticando al grupo Semilla o criticando algunos temas actuales y se vuelcan, ¿no? Tenés 100 comentarios negativos, 15 positivos
llegas a 100,000 vistas, 50,000 vistas, 10,000, 5,000 vistas, lo que sea, pero es hasta gratuito, ¿no? Porque lo hacen los mismos net centers de ellos. Si soy sincero, yo no leo, ¿verdad? Los comentarios. Es muy raro que lea algún tipo de comentario. Veo más quiénes son los que, si yo veo que sí existen realmente, pues le contesto, lo contrario no. Porque así es como lo mueven, ¿no? Así es como mueven ese tema. Y ellos lo que hicieron fue, pareciera ser como la novia despechada o el novio despechado, en el que cuando vieron que yo realmente no me quedé de brazos cruzados, empezaron, yo te diría que más o menos, vamos a ver, 2021, yo te diría que todo el 2022 y hasta más o menos mediados de este año todavía, estaban empecinados en que mediáticamente eh, hacerme algún tipo de daño mediático. Lo intentaron hacer, mas no lo lograron, ¿verdad? Porque por lo mismo de que no debes nada, ¿me entiendes? O sea, no debes absolutamente nada. Y entonces lo único que hay ahí es eh, unas propuestas y respuestas que seguramente les van a resultar incómodos, ¿verdad? O incómodas. O por lo mismo, esta misma conversación que estamos teniendo, yo sin ningún problema y con absoluta sinceridad y con total eh, sensatez estoy aquí hablando con tu persona y con quienes nos están viendo. eh, y pues, o sea, no pasa nada, ¿verdad? O sea, tenemos libertad de expresión, etcétera, etcétera, y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, eh, creo que entonces ellos se manejan de esa manera, intentaron desprestigiarme, como te digo, durante ese tiempo. Lamentablemente, pues en algunas personas se ha calado, ¿verdad? Por lo mismo, pero te das cuenta otras veces que simplemente cala en personas que son aliados de ellos. Por ejemplo, las novias de algunos de los diputados o de algunos de los asesores que están ahí, o los novios de algunas de las diputadas, o gente que trabaja. Ahorita con todo el tema que se dio en la primera vuelta y segunda vuelta, ahora muchos de los que algunos que me atacaron, pues lo siguen haciendo y lo siguen haciendo precisamente por un interés, pues un interés de un trabajo, ¿verdad? De un interés de una plaza eh, dentro del gobierno, ¿verdad? Porque si ellos asumen como gobierno, eh, pues seguramente hay muchos espacios en los cuales se puede trabajar dentro del gobierno de turno, eh, porque así funciona, ¿no? A menos que disminuyas el Estado lo mínimo posible, pero igual siempre va a haber espacio para trabajar. Entonces te diría que es lo que intentaron hacer, más no lo lograron. Y bueno, eso te podría decir. Y sí, de hecho, recuerdo haber visto algunos comentarios cuando se dieron los resultados de la primera vuelta, que yo creo, y la postura del podcast es que hubo fraude a gran escala. Me recuerdo que lo primero que hicieron fue ir a ver cómo fue tu resultado y si ganaste la reelección o no. Eso fue lo primero que hicieron. Y cuando vieron que no, como que festejaron. O sea, no festejaron sus logros, sino que sus enemigos hayan quedado atrás. Sí. Sí, eso fue muy gracioso a la vez. Y a la vez, sí, fue gracioso de alguna manera. Yo no leí los comentarios, como te digo, pero sí vi que me etiquetaron como varias personas, algunas cercanos a ellos, y pues obviamente pusieron su net a operar. Y dije yo, bueno, interesante que pierdan aún su tiempo intentándome hacerle un tipo de daño cuando nada que ver, ¿verdad? Pues todo esto al final lo que hace es hacerte madurar, ¿verdad? Te hace madurar y te hace también poner los pies sobre la tierra y enfocarte y preguntarte realmente quién eres, ¿verdad? Más allá de una pregunta filosófica, digámoslo así, es quién eres y qué es lo que estás haciendo, ¿no? En el sentido de que dices, bueno, ok, participé como diputado, busqué una reelección, no lo logré, cuáles fueron los factores, las variables, etcétera,
por esto no se logró, bla, 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 lo haces en análisis y dices, bueno, ok, excelente. Entonces, sigamos trabajando, sigamos viendo qué más se puede hacer y pues veamos en los próximos años si nos interesa todavía participar en algún tipo de elección popular o simplemente seguir sirviendo al país en algún otro medio o simplemente dedicándote a tu vida en el sector, ya sea público o privado, eh, ¿verdad? Que en el que te puedas desarrollar. Al final, pues la vida hay como muchas cosas. Sí, entonces eso también me causó mucha gracia. Y te decía, pero ya es, o sea, cualquier cosa de que ellos hacen contra mí, o hasta contra el mismo gobierno, yo sé que es puro show y pura gana de fastidiar, ¿verdad? Es como no poder superar a ese amor que tuviste en algún momento de tu vida, ¿no? Lamentable, lo lamento por ellos. Y la verdad que sí, o sea, parecen despechados al final, ya no hacen las cosas porque a ellos les guste o porque les beneficie, sino solo para molestar a la otra persona, por así decirlo, o para demostrarle que pudieron avanzar sin uno, Sí. que es lo que se ve que ellos hacen. Me gustaría preguntar también cuál es tu opinión acerca de la persecución penal, por así llamarlo, que le ha hecho el MP al movimiento Semilla y de lo que se habla acerca del fraude. Sí, yo diría que más que persecución es un tema de trabajo, pues, que el MP está haciendo ante una anomalía que se dé. Y esto me recuerdo yo al tema de cuando Jimmy Morales ganó, pues, la presidencia y comenzaron a accionar contra su familia. No sé si recordamos que creo que se fueron contra su hermano, se fueron contra su hijo por unas facturas, etcétera, etcétera. Yo creo que al final, cuando se comete alguna tipo de anomalía, normalmente siempre, digamos que todos los días se cometen algún tipo de delito, ¿no? Pero siempre, por alguna razón, quienes estén en el momento político más visibles son los que van a tener más facilidad de ser perseguidos. Sean estas persecuciones o políticas, político-jurídicos o jurídico-políticos, que no es lo mismo, o simplemente es un tema de revanchismo, ¿verdad? Digamos, son como dos temas diferentes. No voy a hablar, digamos, del tema primero, pero yo te diría que en el caso de Semilla, por ser obviamente un partido que hasta el momento tiene ganada la presidencia, eh, pues obviamente lo primero que vas a hacer es que, bueno, ¿cómo es posible que de estos 8 partidos, yo qué sé, que estamos investigando, este partido Semilla es el que va a gobernar, es el que tiene anomalías en su conformación? Y eso implica entonces que pues la ciudadanía ha votado por este partido y ellos son los que van a gobernar. Sin embargo, hay anomalías, hay supuestos delitos. Entonces, demostremos a la ciudadanía de que ese partido cometió anomalías en su conformación y por lo tanto la secuencia o lo que sigue es ya sea la cancelación, la suspensión o lo que sea, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay que entender ahí. Entonces, yo te diría que, pues al final las personas más responsables que estuvieron en la conformación del partido tendrán que declarar y tendrán que decir realmente lo que pasó, ¿verdad? Al momento pues hacerlo. O sea, todos fuimos un engranaje dentro del partido, dentro de la creación del partido político, unos con más responsabilidades legales que otros. Y lamentablemente, como yo puse cabalmente en un tweet en algún momento, lamentable cuando salió el tema de la investigación, lamentable que quienes hicimos este partido no nos hayamos dado cuenta o que al final un proyecto se desmorone por el mal trabajo de algunos, ¿verdad? Que no supieron
que llegar a hacer un partido tenían que hacerlo de la mejor manera y no cometiendo las mismas anomalías que se dan en muchos partidos, tanto de Guatemala o pues que se han dado en Guatemala como en otros países, ¿no? Entonces, yo te diría que en resumen, el MP está haciendo su trabajo, ¿verdad? O sea, es el ente, pues, el ente que tiene que investigar. Y, y si es necesario, los resultados van a dar. Realmente creo que hoy o ayer, no sé qué día, escuchaba yo una entrevista del fiscal Curruchiche, que es el que lleva la investigación. Decía, así como la gente pide que se respete el voto popular, también la gente pide y pedimos a la población que respete los resultados de la investigación que vamos a tener. Y de los resultados que vamos a tener va a depender, pues, las acciones que se den contra el partido político, ¿verdad? Y contra las personas involucradas en ese sentido. O sea, eso es así. Y yo te diría que, en mi caso, que yo soy uno de los fundadores del partido, si yo tengo que responder ante la justicia y dar mi opinión y decir si esto es real o no, pues, o sea, es que es parte de nuestra labor como ciudadanos, ¿verdad? Aceptar si nos equivocamos en algo y dar la cara si fuera necesario. Por supuesto. Y eso es lo que yo no entiendo de ellos. Bueno, sí lo entiendo, son doble moral, por así llamarlo. Em, Recuerdo el caso de Jimmy Morales, o ir un poquito más lejos. El caso de Otto Pérez Molina, era presidente en función, junto con la vicepresidente Roxana Valdetti. Em, Ellos en ningún momento se opusieron a las investigaciones, a pesar de que sabían que podían salir culpables. Y en ningún momento salieron a gritar que eran golpistas, que Tel Maldana era golpista, o que estaba haciendo un derrocamiento por la vía legal, o que estaba utilizando el Estado para beneficiar a su grupo ideológico. Cosa que Semilla es lo primero que hizo, decir que la señora fiscal Consuelo Porras y el fiscal Curruchiche eran unos golpistas del pacto de corruptos, que solo los perseguían porque eran el antisistema y aliados de Amate y esto y lo otro. Pero los que estuvieron anteriores a ellos también fueron investigados por el MP de esa época, que era del bando de Semilla en esa época. Y ellos en ningún momento se opusieron. Es más, recuerdo que hasta hace poco la ex primera dama Patricia de Morales se enfrentó ante la justicia y salió eh, inocente de los cargos que se le habían inventado, porque al final, si salió inocente, fueron cargos inventados. Y durante la administración de Jimmy Morales, ellos se pusieron a la disposición de la justicia, y ahora vemos que los de Semilla, que es lo primero que hacen, o dicen que que les están haciendo persecución política, o se fugan del país, se van a otros países, a México, a Estados Unidos, o a saber dónde, porque hay algunas que no sabemos dónde están. Entonces, es hasta una especie de doble moral, que es lo que vemos. Sí. Eh, Sí, a mí me parece eso que mencionas es importante recalcarlo porque lo que ellos tendrían que hacer no se trata de quedarse de brazos cruzados, sino que simplemente prepararse para poder mostrar de que lo que se acusa es falso o si no es falso, pues entonces asumir las consecuencias. Pero ponerte a realizar recursos y valga decirlo, ¿no? Mal hechos, porque la resolución de la CC que dieron ayer es porque el recurso que presentaron está mal hecho, no era el camino que tenían que presentar. Y entonces, o sea, se ponen a pelear como niños pataleando, ¿verdad? En el que ya no saben qué hacer. Y su narrativa siempre ha sido, una de las discusiones que yo tuve en la bancada más fuertes era porque ellos desde un principio la estrategia de comunicación era hacer show mediático en todo, ¿verdad? Tomando en cuenta que éramos 7 diputados, la estrategia era, bueno, somos 7 diputados, como no podemos hacer avanzar ninguna ley porque no tenían la capacidad de diálogo ni de llegar a consensos, la estrategia era hacer show, decirle corrupto a todo mundo, ¿verdad? Porque lamentablemente ellos se quedaron con la narrativa implantada en el 2015, donde todo es corrupción, ¿verdad? Recordemos que la categoría de corrupción
se implantó en nuestra conciencia en el 2015 porque nos hicieron creer que ciertas personas eran corruptas y que todo el Estado es corrupto y que todo lo político es corrupto, ¿verdad? Entonces, hasta pues crearon el nombrecito este de pacto de corruptos, y pues al final se vuelven narrativas, ¿verdad? Narrativas que hasta el momento siguen vigentes, de alguna manera, y que ellos pues abanderaron esa narrativa, y pues como tenían porque el Congreso es un espacio muy propicio para poder transmitir esa narrativa, porque tenés el micrófono abierto, digámoslo así, en el que puedes decir lo que querás, porque la ley te protege de decir lo que querás, y a quien querás. Agarras el video, lo subís a redes sociales y te aplauden, ¿verdad? O sea, esa es, esa es la narrativa. Al final, pues todos tenemos el derecho y la gana o el interés de poder hacerlo, pero cuando ya se vuelve una narrativa, donde que solo que te interesa es ganar votos y ganar seguidores, etcétera. Entonces, eso es así. Entonces, ellos, hasta el momento, como no tienen cómo defenderse, lamentablemente, lo que hacen es decir que son perseguidos políticamente, y me parece hasta ridículo que un presidente electo vaya a poner un no sé qué amparo o algo para pedir la renuncia de una fiscal que te está investigando. O sea, es lo más contradictorio, ¿me entiendes? Entonces, dices tú, no, hombre, o sea, son personas que no logran comprender de que no son perfectos, ¿verdad? Porque su ego, lamentablemente, no les hace entender de que lo que están haciendo es lastimando la democracia, porque no están dejando que las instituciones fluyan. Y ahí está su doble moral, ¿no? Porque realmente lo que mencionabas, porque alguien totalmente democrático va a dejar que las instituciones fluyan, va a dejar que tal institución haga su trabajo de tal manera, y que entonces yo como ciudadano, yo como empresa, yo como lo que sea, voy a responder, ya sea a través de algo escrito o a través de algo verbal. O sea, si a mí me notifican de que mañana yo llego a declarar por tal cosa, yo no voy a salir huyendo del país, ¿verdad? O sea, sería absurdo. Saco un comunicado y un video y digo, aquí voy en el avión porque me empiezan a perseguir políticamente y me quieren meter preso el pacto de corruptos. O sea, no, o sea, vas a decir, bueno, ¿a qué hora llego? ¿Verdad? Eso es lo normal, pues. Y es lo que ellos no tienen esa capacidad, ¿no? De poder ver de que así no es como se fortalece la democracia y las instituciones. Sí, más cuando se trata de defender el honor de uno, porque, o sea, si uno se da la fuga, es como decir, ah, o sea, dejar la duda al final, ¿será o no será? ¿Por qué se fugó, verdad? Y sí, o sea, esto que hizo Arévalo y la vicepresidente, eh, que quedó electa, ver como que Otto Pérez Molina y Roxana Valetti se equivocaron en todo lo que hicieron. O sea, ellos hubieran dicho, pidamos la renuncia de los fiscales porque nos quieren perseguir, porque hay temas ideológicos, o fuguémonos del país. O sea, hacen ver tan fácil es limpiarse las manos cuando tener la narrativa de tu lado. O sea, así lo veo yo. Otto Pérez Molina y Roxana Valente se equivocaron. Ellos lo que debieron hacer es pedir la renuncia de Tel Maldana y fugarse del país, alegando persecución política. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Y siempre han hecho. Sí. No olvidemos que Tel Maldana, pues el MP era su plataforma mediática y política para poder llegar a ser presidenta, ¿verdad? Igual que un Jordán Rodas, por ejemplo, que utilizó la PH para su plataforma política para llegar a ser presidente y tener simpatía, pues, con algún sector de la población. Entonces, no olvidemos también que esto, o sea, todo es una estrategia comunicativo-política, en el que decís que no estás utilizando las instituciones para tal cosa cuando es todo lo contrario. Entonces, eso no lo perdamos de vista, ¿no? Claro, que por cierto, hoy es un jueves más que seguimos esperando, el retorno de Tel Maldana, ¿verdad? Entonces, sí, usaron la plataforma del Estado para promover su imagen y poder, generar fieles o seguidores, por así llamarlo.
de la lucha contra el pacto de corruptos. Sí, y eso, mira, eso es algo que yo me di cuenta, ¿verdad? O sea, ahorita que mencionas eso de Tel Maldán y todo lo demás, porque cuando empezó el programa yo te dije, en ese momento yo consideraba que la socialdemocracia era mi ideología, o era mi postura. Realmente yo no, yo nunca me he considerado alguien de izquierda, ¿verdad? No, yo creo que pues por lo mismo, tal vez lo que he estudiado, he podido ver de que muchas veces hay teorías que ya son superadas, ¿verdad? Y que necesitamos una implementación de nuevas visiones de mundo, nuevas formas de entender qué es ser político, más allá de la izquierda y la derecha, o quizás no sea ese el nombre correcto, ¿verdad? Tal vez no se trata de encasillar todo en derecha o todo en izquierda, pero si se trata de tomar postura, te diría yo que yo de izquierda nunca he sido. Y la socialdemocracia era algo que me llamaba la atención en ese momento, pero ya luego cuando comienzas a ver y a estudiar, ¿verdad?, el tema, yo comienzo pues con otro tipo de lecturas y otro tipo de temas a profundizar, y más aún cuando ya sos parte del Estado como diputado y cuando ya estás creando un partido político, te das cuenta de que muchas de tus ideas no necesariamente eran las mejores. Y en este momento te diría yo que yo ya no me considero un socialdemócrata, ¿verdad? Como me consideraba hace 8 años, ¿verdad? Afortunadamente nunca he sido de izquierda, nunca me he considerado. Sin embargo, yo creo que aquí es donde muchas veces tu entorno es el que a veces te confunde, porque obviamente yo he sido alguien que ha estudiado en la Universidad de San Carlos y he estado siempre rodeado de todos los movimientos que normalmente tienden hacia la izquierda, me explico. Pero cuando despertás y te das cuenta de que no es ahí la ruta, no es esa la ruta para poder tener un mejor país, porque se equivocan en muchísimas cosas, que esto podría dar para un programa aparte, ¿no? De qué son las ideologías, y cómo están conformadas actualmente. Te das cuenta de que no va por ahí el tema, y te das cuenta de que muchas personas como un Tel Maldana, un Jordán Rodas, algunos representantes de Semilla y entre otros, lo que te han vendido es una narrativa que es falsa, ¿verdad? Y lo único que han perseguido es quedarse con el poder. Entonces ahí aún más, ¿verdad? Te das cuenta de que no, el quehacer político y el funcionamiento del Estado no es como muchas veces nos lo quieren romantizar teóricamente, ¿no? Eh, entonces sí creo yo que es un tema mucho más amplio, ¿verdad? Mucho más amplio, pero que sí es sano también hablarlo, porque detrás o de una manera transversal a todo esto, tenés a los medios de comunicación y tenés a la cooperación internacional, ¿verdad? Entonces, son dos grandes variables que de alguna manera te joden la democracia, en el que puedas establecerla dentro de tus propias leyes y como país, ¿verdad? Como país soberano que puede ser. Claro, y sí, uno de los temas más importantes, al menos para ellos, es lo de la cooperación internacional. Ellos, la embajada de los Estados Unidos y otras embajadas de países europeos se han metido a defender a ciertas personas o a ciertos grupos de izquierda, lo vamos a llamar ya así, pelado, por así decirlo. Sí. E incluso ahora viene el señor de la OEA, el secretario general, si no mal recuerdo, creo que es el señor Almagro, viene a casi que insinuarle al fiscal Curruchiche de que no investiga Semilla. O sea, no puede meterse él como un ente extranjero a venirle a decir a las autoridades guatemaltecas cómo deben obrar. Sí, sí, Y tal eso lo hemos vez. visto seguido. Sí, 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 bastante. Y yo creo que, mira, tal vez como hay tantos temas, ¿no? Pero
Por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Yo sí creo que hay que prestarle mucha atención. Yo ponía, no recuerdo qué comentario ponía en un tweet y alguien me preguntaba sobre qué entendías por derechos humanos. Y yo le decía, mira, ese concepto hay que revisarlo. Y lo que pasa es que estamos tan ciegos muchas veces que creemos que el concepto de derechos humanos es algo que es natural, ¿verdad? Tenerlo y que los cooperantes te financien muchísimas organizaciones y muchísimas capacitaciones en temas de derechos humanos y que exista la protección al individuo, a la persona, etcétera, etcétera. Pero cuando ves acciones como las de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, y ves acciones, y bueno, y que están fundamentadas en muchas cosas, en muchas otras ideas de lo que son derechos humanos, y te das cuenta que a través de la historia, lo que han hecho los últimos 50 años de historia, o los últimos 70 u 80 años, son implantarte, así como te implantaron la idea de que todo es corrupto, te implantan la idea de que los derechos humanos hay que tenerlos y hay que defenderlos. Cuando estas organizaciones lo que hacen es simplemente intentar adoctrinarte, ¿verdad? Como persona y como país para que adoptes sus leyes. Y cuando te das cuenta, ya no sos un país libre, ¿verdad? Porque es como que vayan a tu casa y te comiencen a implantar ciertas restricciones dentro de tu casa y cuando te das cuenta, ya no vivís en tu casa, ¿verdad? Vivís bajo ciertos parámetros que ya no vas a poder cambiar o que de alguna manera no te das cuenta de que estás metido en esos parámetros. Eso es exactamente lo que pasa con conceptos o temas como los derechos humanos o como con la corrupción, por ejemplo, en el que no te das cuenta que lo que hay ahí es una agenda, y llamémosle así, internacional, una agenda global en el que lo que intentan es, entre más países adopten estas reglas y estas visiones de mundo, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, a eso hay que prestarle mucha atención. No digamos, y repito, el dinero que le inyecta la cooperación a los supuestos medios de comunicación independientes, porque todos ellos lo que hacen es simplemente recibir la plata y bajo un paraguas de decir, por ejemplo, vamos a apoyar a este medio para que luche contra la corrupción. Sí, pero ¿qué es corrupción? Ah, lo que yo digo que sea corrupción. Entonces, vas a investigar a esta persona, a esta, ¿verdad? Y aunque no tenga mayor cosa, ¿verdad? Eh, pues vas a sacar una nota y vas a decir que, ponerle un título así, donde todo el mundo se escandalice, ¿verdad? Y aunque las 1000 palabras que escribiste 10 palabras digan algo negativo a la persona, ¿verdad? Entonces, pero decirlo porque para eso te estamos pagando, ¿verdad? Entonces tenés a un montón de pseudo periodistas ahí haciendo cosas o escribiendo cosas que nada que ver, ¿verdad? Pero como es un tema de cooperación y es un tema de plata de por medio, pues entonces lo hacen, ¿verdad? Entonces, sí creo que el tema es mucho más profundo, mucho más amplio y que radica en el tema de la cooperación, cómo es que funciona y obviamente Semilla es el resultado de años, ¿verdad? De cooperación internacional. Claro, y solo para dar un ejemplo así rápido, para ir finalizando, tienes que hacer, y no te va a quitar más el tiempo. Un ejemplo de esto podría ser lo que pasó con el diputado Javier Hernández cuando entró en estado de ebriedad al Congreso y se lo comieron vivo en redes sociales, y luego hace poco el diputado Samuel Pérez hace lo mismo, solo que en un espacio privado, y ahí todos, que es de humanos equivocarse y que es de hombres reconocer cuando uno se equivoca, y que recuerdo que los mismos que defienden ahora a Samuel hayan defendido al diputado Hernández. Es más, pidieron destituirlo del cargo por eso que hizo. Y por lo menos en el video de Samuel
se ve cómo forcejea con la persona que era su novia o es su novia, no tengo la idea ahora, pero es algo más grave que lo que hizo el otro señor y al otro se lo comieron vivo en redes sociales, los net centers y los noticieros de estos pseudo periodistas y a Samuel Pérez se lo perdonan porque como es de ellos y como es de los que también son financiados, no pasa nada, güey, ¿verdad? Lo hemos visto así muchas veces. Exactamente, mejor ejemplo no pudiste poner, porque lo que ves ahí es que todos los net centers se vuelcan a hacer comentarios aduladores, ¿verdad? Y en el que no lo desprestigian tanto, pero pues tanto como agresor, ¿verdad? De la chica, su novia, con la que estaba ahí, como la falta de respeto, digamos, podríamos enumerar tres, cuatro variables ahí negativas, pero obviamente, pues como sabrás, en la democracia, los medios de comunicación son ese otro poder, ¿verdad? Y que lo que hay que entender ahí es que los medios actualmente en Guatemala le están haciendo un daño profundo a la democracia y no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, es el ejemplo más exacto que pudiste poner, porque el otro lado, como el otro es un personaje que ha sido objeto de la agenda en el que hay que irse en contra de, ¿verdad? Entonces, obviamente lo van a linchar estos medios y lamentablemente no tenemos otros medios. Más, por ejemplo, este espacio que tenés, pues es muy bueno y ojalá surjan más y ojalá tu espacio crezca más, porque lo que se trata de eso, porque no tenemos esa otra, hasta el momento no tenemos esa otra parte que venda la versión diferente, porque como no hay dinero de por medio, ¿verdad? Entonces es muy difícil de que se le pueda competir a estos otros medios que funcionan por la cooperación internacional y que, repito, nos están destruyendo muy, pero muy sutilmente sin que nos demos cuenta. Totalmente de acuerdo, y sí, a espacios independientes, y lo voy a llamar así de derecha como el mío, son muy pocos y no son tan famosos, primeramente porque no tenemos como que el presupuesto para pagar una pauta en redes sociales, así como la que hacen ellos, que promocionan constantemente sus canales o sus periódicos, y tampoco tenemos como que a ellos, no tenemos como que la buena imagen, porque también nosotros ahora pertenecemos al pacto de corruptos, ¿verdad? Como no estamos con ellos, somos del pacto de corruptos. Pero toca luchar y con esto me gustaría finalizar, que le dejaras un mensaje a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues primero muchas gracias por el espacio y pues felicitarte y ojalá que tu medio vaya creciendo poco a poco. Estoy seguro que así va a ser. Y pues a la ciudadanía, nada, que estemos informados, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por esa narrativa, que muchas veces creemos que es la verdad cuando realmente no es así. Yo en la universidad doy un curso que se llama Teoría del Conocimiento o Epistemología, y uno de los objetivos precisamente de la epistemología es encontrar la verdad, qué es el juicio que más se acerca a la verdad, y para eso pues, tenemos que determinar las múltiples falacias y los conceptos y los falsos conceptos que la realidad nos vende y que muchas veces son resultado de las narrativas, ¿no? De que en este caso, pues creo que lo importante en este momento es identificar que el cáncer de nuestro país es esa cooperación internacional que nos obliga a hacer algo. No digo que toda la cooperación internacional sea negativa, porque obviamente no somos una isla en el mundo, también hay que entenderlo, pero la cooperación que nos obliga y nos vende, nos intenta manipular de alguna manera, eso hay que saber entenderla cuál es. Entonces yo el reto que le dejo a los ciudadanos es veamos qué cooperación es la que nos está haciendo daño y veamos cuál es la cooperación que realmente nos ayuda a crecer como país. Y estemos siempre alertas, ¿verdad? En esto, porque creo yo que los siguientes años van a ser muy complejos en términos de fortalecimiento de la democracia, pero no tenemos que tirar la toalla, para nada. Tiene que ser una lucha de frente, sin miedo
a nada y pues siempre con la frente en alto porque ahí sí que como que nada debe, nada teme, ¿no? Y pues a seguir luchando por la democracia. Buenísimo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Fue un gusto poder platicar con vos. Espero que en una segunda ocasión podamos hacer otro. Quizás ya hablando de otros temas más generales y actuales, más dejando de un lado a Semilla, ¿verdad? Y pues una vez más, gracias. Quiero agradecer también a la audiencia que se quedó hasta el final. Recuerden, hoy estuvo conmigo el diputado Alberto Sánchez. Yo soy Alejandro Corado y nos vemos en una próxima emisión de Política y un poco más. Hasta la próxima.